quiero hablarte acerca de reprender a Satanás. Algunos de ustedes están pasando por pruebas, por situaciones difíciles. Hemos estado recibiendo ataques, muchos de nosotros, contra la palabra que es sembrada en nuestra vida. Acuérdate que al estudiar la parábola del sembrador, el Señor da 4 tipos de campos, y esos 4 tipos de campos son procesos. Mire, hace muchos años, quizá casi 30 años, México vivimos un avivamiento, en el sentido de que muchos jóvenes le dimos nuestra vida al Señor para servirlo, y muchos de ellos dijeron: yo voy a ser pastor, pero empezamos como a vivir de llamaradas, y no hubo mucha instrucción acerca del carácter de Cristo que tiene que ser formado en nosotros. Y muchos nos aventamos como el borras, ¿verdad? Y vamos a servir al Señor. Y me acuerdo de un amigo que llegó a ser un conferencista muy reconocido y que sigue siendo escuchado en las redes. Y él, me acuerdo que en su desesperación por dejar una impresión en los oyentes, dijo que cuando Jesús le dijo a los discípulos: no teman, soy yo, que él estaba caminando sobre las aguas, porque creyeron que era un fantasma. Y dice que Pedro se levantó y dijo: si eres tú, mándame que yo también camine sobre el agua. Y dice que Jesús le dijo: ven. Y él dice, el predicador, ¿verdad? Dice: y Pedro salió de la barca, pero cuando vio el viento y las fuertes olas, por incrédulo se hundió y se murió. Entonces él andaba matando a Pedro. Y me acuerdo cuando le dijeron, pues éramos varios jóvenes: oye, no es cierto, Pedro no se murió. Dice: no se murió, pero para que tengan los hermanos que les dé miedo la incredulidad. Y entonces y a veces pensábamos, ¿verdad?, que si cambiábamos un poquito la Biblia, la gente pudiera estar: ay, no, si yo no me vaya, y casi persinándonos, no me vaya yo a separar del Señor. No, mis hermanos, nosotros necesitamos el carácter de Cristo, y necesitamos entender que la Biblia nos está hablando de que la palabra de Dios, aún la palabra profética que se te ha dado, así sea la primera vez que tú estés aquí o la segunda vez, y Dios está tan interesado en ti. Él conoce tu vida, Él conoce tus crisis, Él conoce tus temporadas de dolor, de enfermedad, de escasez. Él sabe cómo está tu corazón, y dice la palabra que sus caminos no son nuestros caminos, y que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Así como más altos, ¿verdad?, los cielos de la tierra, así son sus pensamientos y sus caminos más altos que nuestros pensamientos y nuestros caminos. Y no es para adaptar a Dios a nuestros pensamientos y decir: Señor, piensa como yo y camina, tú ven a mis caminos. Hay personas que dicen: ahora Dios está conmigo. Mi hermano, tiene que ser al revés. Yo estoy con Dios, yo me amoldo a Él. Él no es mi siervo, yo soy su sierva. Él no está a mi servicio, yo estoy para hacer lo que Él quiera y lo que le traiga placer a su corazón. Y si le trae placer a su corazón que yo ore, que yo predique, que yo haga lo que tenga que hacer, eso que tú estás haciendo para Él, tú sabes que Dios le arrebatas una sonrisa porque está contento contigo, porque hay paz en tu corazón, y sabes que estás caminando en el lugar correcto, que te estás congregando en la congregación correcta, que estás haciendo las cosas que Dios te está mandando a hacer. Tú tienes paz en tu corazón. ¿Por qué? Porque subes tus pensamientos, dejas la carnalidad de tus pensamientos para subir y tener los pensamientos de Dios, y que entonces yo me amolde a los pensamientos que son más altos que los cielos, los pensamientos de Dios, y no que yo baje a Dios y lo haga a mi estatura. Hermanos, la palabra dice que viene persecución por causa de la palabra, y que el enemigo quiere robar esa semilla. Desafortunadamente, entre los cristianos hay dos corrientes.
En los cristianos hay dos corrientes que se hablan mucho entre nosotros los cristianos. Y la primera corriente es que detrás de cada problema es un demonio. Ay, me cortaron la luz, seguramente el diablo me la cortó. Y cuando te das cuenta no has pagado en 4 meses. ¿Quién tiene que pagar la luz, el diablo o tú? ¿No? Queremos abrir la puerta y hoy el diablo no me deja abrir la puerta de mi casa. Seguramente llegó mi suegra y me está haciendo así, no puedo abrir la puerta, es el diablo, es ese cochino demonio. Y cuando nos damos cuenta metimos la llave equivocada, ¿no? Esa es una corriente donde todo problema es del diablo y nos deslindamos de nuestras responsabilidades. Hay problemas que los ocasionan tu carácter. Ay, ¿quién dice ouch en lugar de amén? Ouch. Hay problemas o sea, no me digas que es que esa deuda, el diablo me hizo firmar esa deuda. No, mi hermano, hay cosas que usted ha tomado decisiones equivocadas y sus consecuencias son las naturales. Si sales en tiempo de invierno, te sales, aunque suene la alarma, pues sísmica, te sales en chones. Yo creo que sí te daría una gripa y el diablo no te mandó la gripa, es una consecuencia de haber salido en chones, ¿no? ¿Cuántos salimos así en la semana? Lo bueno es que no hacía tanto frío, ¿verdad? Pero vamos, hay problemas que los ocasiona nuestro carácter y nuestras malas decisiones. Ahora, está la otra corriente, que es aquellos que ignoran al diablo completamente. Es más, ni saben que existen demonios. Hay cristianos que no han hecho un pacto de no agresión contra Satanás. Yo me acuerdo cuando iba a cierta denominación que no sé qué hablaba el pastor en ese tiempo, hablaba del diablo y dijo, ay, ni lo mencionen para que no se presente. Sin embargo, Juan capítulo 10, que son de los primeros versículos que nos aprendemos en nuestro primer nivel de crecimiento, cimientos, echando el cimiento 1, y precisamente quien escribió esos 2 cursos que damos en nuestra iglesia, echando el cimiento 1 y echando el cimiento 2, lo escribió el apóstol Larry Schnedler, quien estará predicando el próximo miércoles. Aprovechemos que él va a estar aquí y si tú normalmente no vienes el miércoles, haz un espacio para venir este próximo miércoles, porque hoy mientras adorábamos al Señor me recordaba de una palabra que Dios me dio cuando estábamos hablando acerca de la fe y cómo Dios le habló a Samuel, y el Señor nos hablaba que hay cosas que solamente podemos recibir aquí entre el pueblo de Dios. En el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, aunque sean 2 horas a la semana, y si vienes el miércoles también, pues son 4 horas a la semana que recibimos algo que de otra manera a lo mejor nos gozamos en la casa, en el trabajo, en el metro, manejando, oyendo la alabanza. Pero hay algo que Dios nos da porque Él envía bendición y vida eterna. Y si tú puedes estar aquí el miércoles, te invito a que escuchemos juntos y seamos ministrados por el apóstol Larry. Entonces estaba diciendo que lo otro es que hay cristianos que dicen que no se debe de hablar de Satanás para que no se presente. Pero en Juan 10:10 dice que Satanás, son palabras de Jesús, y nos da el propósito tanto de Satanás como de él mismo al moverse en esta tierra. Y dice, el ladrón, hablando de Satanás, el ladrón vino ¿a qué? Matar y destruir. Y después dice Jesús en la segunda parte, habla de su propósito, mas yo he venido
para que tengan vida y vida en abundancia, una vida de calidad. Ese es el propósito de Satanás. En un solo versículo, Dios, Jesús. De hecho, me acuerdo cuando empecé a hablar hace pues más de 2 años, antes de la pandemia, empezamos a hablar acerca de Satanás, ¿se acuerdan? Y recuerdo, no sé, en algún momento oí de una persona: no, yo no predico de Satanás porque ¿para qué le voy a dar la gloria? Sin embargo, Jesús es el que, no fue Pedro, no fue Pablo, no fue ninguno de sus apóstoles quien haya hablado más de Satanás como Jesús. Jesús nos habló de nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque así como Napoleón Bonaparte mandaba espías a todos los lugares que él iba a conquistar, para que los espías pudieran saber cuál era los puntos débiles de esa región, de ese país, y poder conquistarlo. Así es como nosotros debemos conocer lo que dice la Biblia, no lo que dice tu suegra, tu suegro, tu papá, tu mamá, la cultura acerca de Satanás, sino que lo que Jesús y la palabra de Dios nos explican acerca de él. Algunos cristianos creen que ignorar al diablo es lo mejor, y quiero decirte que ambos extremos, tanto que todo es el diablo como que nada tiene que ver con el enemigo, no son sanos. Estos extremos no son sanos para nosotros. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué Jesús hizo tanto? La gente estaba alucinada con Jesús, anonadada, quedaban impresionados con la persona de Jesús. ¿Por qué? Hoy te voy a hablar de algo que esta semana aprendí y que también me dejó anonadada, y que a pesar de los años que tengo de conocer al Señor, yo no lo había visto. No me había percatado de eso, porque ciertamente Jesús sanaba a ciegos. Bueno, dicho sea de paso, no había ciegas. Perdón, pero dice que nada más había ciegos. Eso también lo pensé, pero no, eso no es lo que te quería explicar. Lo que te quería explicar es que Jesús sanaba enfermos, levantaba paralíticos, resucitaba muertos. Pregunto, ¿en el Antiguo Testamento hubo quienes hicieron lo mismo? Sí. Elías y Eliseo levantaron muertos. ¿Se acuerdan de la ceguera que tenía Giesi? Y Eliseo le dice: Señor, abre sus ojos para que vea. También sanaban ciegos. Es más, también había milagros de leprosos que eran sanados. En fin, o sea, milagros de sanidad sí hubo en el Antiguo Testamento. Jesús no era el primero que hacía esos milagros, hablando de toda la Biblia, ¿verdad? Es más, ¿se acuerdan cuando Jesús de hecho caminó sobre el agua, verdad? Detuvo el viento. ¿No hizo lo mismo Moisés? Levantó la vara y hasta Dios le dijo: ¿qué haces? Levanta la vara y abre el mar. Dicen que por eso cuando hacían una fiesta en la alberca, a Moisés no lo invitaban, porque siempre echaba las aguas fuera. O sea, en el Antiguo Testamento también vemos hombres que Dios usó para traer milagros, batallas que no podían ser libradas. Dios usó hombres y mujeres para profetizar y traer salvación al pueblo de Israel. Pero lo que dejó anonadado al pueblo que vio lo que Jesús hacía era precisamente la autoridad que Jesús tenía para echar fuera demonios. ¿Se acuerdan cuando empecé a hablar que nos dio a toda la familia pastoral, nos dio el Omicron, y tuvimos que hacer un domingo desde casa, y empecé a hablar acerca del poder de la semilla, cómo hay semillas que parten las rocas, y cómo la palabra de Dios puede hacer que el corazón más endurecido pueda dar aún fruto si recibe la palabra de Dios en su corazón? Y sabe, hablábamos que en ese tiempo, en el tiempo del Antiguo Testamento, si había una mujer
fuera encantadora, hechicera, en otras palabras, una bruja, lo que se dice una bruja, pero no hablando de la del 71, ¿verdad? Sino una mujer que hiciera invocaciones a los muertos, a los demonios, idolatría, todo eso, no había salvación. Si había un hijo que era contumaz y rebelde, tampoco había salvación. ¿Qué sucedía con ellos? Dice la Biblia que tenían que erradicarlos para cortar el mal en Israel. ¿Se acuerdan cuando Jesús se acercó al gadareno y le preguntó su nombre y dijo: ¿por qué preguntas nuestro nombre si somos miles, somos muchos, somos una legión? Hay quienes dicen que una legión son 1000 o 2000, he leído que eran 4000. Y bueno, si a él le tocaron 2000, de 2000 a 4000, ¿cuántos crees que están detrás de tus carnitas? Si la tercera parte, cuando Satanás hizo su rebelión, su campaña política, que él quería reinar en lugar de Dios, una tercera parte de los ángeles cayó junto con él. Voy a seguir adelante, porque sí es una realidad de que necesitamos, fíjese, vámonos a Marcos 1:21. Entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza. Y aquí viene por qué. Porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente, ahí viene porque la gente se quedaba anonadada, alucinada. De repente en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, le respondió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados, atónitos, que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Les da órdenes. Aquí es lo diferente del Antiguo Testamento. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente en toda la región de Galilea. Hermanos, la gente alucinaba con Jesús y quería estar cerca de él. Porque nunca, y ellos dicen: ¿será este un dogma nuevo, una enseñanza nueva, una filosofía nueva? Y no era la filosofía, no era la enseñanza, todo eso es bueno, pero era la persona de Jesús que estaba echando fuera a esos demonios. Antes el Rey de Reyes no se había hecho carne. Antes Emmanuel, Dios con nosotros, no había bajado a través de una virgen. No había salvación para las brujas, no había salvación para el hijo contumaz y rebelde. Hoy, en este tiempo, y por la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario, tú y yo podemos liberar a una bruja, liberar a un brujo, echar fuera demonios, traer libertad al cautivo, vista a los ciegos. Pero no es por nosotros, es por la persona de Jesús en nosotros. Es Jesús quien echa fuera esos demonios. Y por eso tú y yo necesitamos vivir bajo la sombra del Altísimo, que es Jesucristo. Nuestro siguiente punto: Jesús nos advirtió que las aves o los demonios querrán destruir nuestra semilla. Satanás querrá destruir tu semilla. Nuestra lucha es real. Y por eso muchos reciben la palabra, y si se les da palabra profética, se quedan: ¡oh! Dios, de todos los mortales en la tierra y de todos los que estamos aquí, me está hablando a mí. Qué impresionante. Pero lo reciben con gozo. Pero ¿qué hace Satanás? Rápidamente quiere destruir esa semilla.
Lo cierto es que Jesús en la parábola del sembrador nos dice que esas aves representan a los demonios. Vámonos a Marcos 4:4, por favor. Sucedió que al esparcir él la semilla, el sembrador, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Y después siguió hablando de las otras clases de tierra, pero ahora vamos a ver la explicación que Jesús enseña. Marcos 4:17, ¿ustedes siguen viendo? Yo ya no veo los versículos, pero vamos a Marcos 4:15. Sí, ahí está. Entonces es nada más la pantalla. Cuando viene la explicación, Jesús nos dice: algunos son como lo sembrado junto al camino, donde se siembra la palabra. ¿Qué se siembra? Tan pronto como la oyen, ¿quién viene? Satanás, y les quita la palabra sembrada en ellos. Hermanos, por eso yo hice un paréntesis acerca del poder de la semilla y de cómo el Señor nos está hablando de qué tan importante es la palabra. Es importante las experiencias proféticas, las experiencias del Espíritu Santo. El que seas lleno del Espíritu Santo es imprescindible, y ahorita vamos a ver por qué, si es que me da tiempo el Señor de explicarte por qué es tan imprescindible. Pero no podemos vivir uno sin el otro. Si solamente vivimos de experiencias y de éxtasis por causa de la presencia de Dios y dejamos a un lado la palabra, vamos a estar faltos de entendimiento y de sabiduría. La palabra nos da sabiduría y necesitamos ser personas que estamos dispuestas a morir a nuestro yo, a dejar nuestros pensamientos carnales y nuestros caminos carnales para adoptar los caminos de Dios y los pensamientos de Dios. Solo así nuestra vida va a cambiar, y solo así la palabra que ha sido sembrada va a dar fruto. Pero necesitamos estar conscientes. Hice el paréntesis acerca de la palabra profética porque es bien importante que sepamos que la palabra profética es un testigo, es un testimonio y es una perla preciosa. Eso lo vimos la semana pasada, y no se crea que me voy a quedar ahí en la palabra profética, porque Dios está trayendo tanta palabra profética que la iglesia necesita ser enseñada acerca de la palabra profética. Y ya decíamos que no, nada de palabras de Watts o de estacionamiento o de baño. Ya me acordé que soñé contigo, ya me acordé que Dios me dijo, las palabras se tienen que filtrar, se tienen que juzgar, según lo escribió el apóstol Pablo en sus epístolas. Pero entonces acabamos de ver que Jesús, nuestro tercer punto es que Jesús, ya lo comenté, Jesús es precisamente quien más enseñó acerca del diablo y de su reino diabólico. Fue Jesús y fue la presencia de Jesús quien echaba fuera demonios. No era el dogma, no era la doctrina, sino la persona de Jesús. Y la doctrina, el dogma es bueno, pero quien echa fuera demonios es Jesús. Por eso Él dijo: en mi nombre harán estas cosas. Cuando dice él en mi nombre, no es mencionar el nombre de Jesús, sino vivir bajo su protección. En significa yo estoy cubierta, yo estoy cubierto, yo vivo bajo su doctrina, bajo su enseñanza, y por eso cuando pronuncio el nombre de Jesús, los demonios huyen, porque estoy obedeciendo a mi Padre, estoy obedeciendo a mi Dios. Fíjate, Mateo 12:25 dice: Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolada, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y esto es muy importante, porque si en tu familia hay división y tu hijo no estás de acuerdo con tu padre, con tu madre, tu padre no estás comunicando lo que Dios te ha dicho para la familia hacia tus hijos, no, dice que aquí esa familia no se podrá mantener en pie. Es muy importante la comunicación familiar. Es muy importante que para nosotros mantenernos en pie, desde aquellos que estamos al frente de un grupo de extramuros, aquellos que estamos al frente de algún ministerio, ustedes sepan, no haya gaps, vacíos de información.
No haya vacíos de información, porque cada vacío de información el diablo lo va a llenar con mentiras. Si usted tiene ahora no estoy hablando de chismes, por favor, necesitamos estar conscientes que siempre habrá murmuración. Aún en nuestro propio corazón nada más vemos algo y estamos como que hoy guarde, mire, de verdad, cuide. Yo le decía a las pastoras en Palenque, Chiapas, la semana pasada: mujeres, ustedes se quejan de que sus hijos no quieren saber nada de la iglesia, cuando toda su vida, saliendo de la iglesia, ustedes o su esposo estaban: ay, hoy no me gustó la alabanza. Ay, hoy como que el hermano predicó de sus emociones, ¿no? Oye, como que, y pura crítica hacia la iglesia. Claro que sus hijos crecieron diciendo: ay, la iglesia no sabe hacer nada. Y si eso pasa con los pastores, también pasa en casa. Y luego me dicen: es que mis hijos no quieren venir. Entonces, ¿qué les hablas de la iglesia? Porque si tú les hablas de la iglesia, vamos a ir a un lugar donde el Señor se presenta, donde alguien te habla acerca de Él, donde cantamos alabanzas. Ese es un lugar sin igual en la tierra. Aunque vayas a la alberca a tomar tus clases de natación, nada, y eso te encanta, mi hijo, pero nada se compara a estar con tus hermanos juntos en armonía. Porque algo sucede y Dios envía bendición. Algo sucede. ¿Cuántas personas aún en medio de la pandemia Dios sanó en sus cocinas, en sus baños? Dios sanó, ¿por qué? Porque estaban unidos en un solo espíritu. No podíamos reunirnos y Dios permitió todo eso. ¿Para qué? Para mostrarnos su poder y decirnos: yo sigo estando a cargo, y yo sigo estando en autoridad y en dominio de la tierra y de mi iglesia, de mi esposa, de mi novia. Yo voy a cumplir mis promesas y yo haré que haya fe en la tierra. No depende de mí, no depende de ti, no depende del dogma, depende de Dios, depende de Jesús, y vive, y Él es el Rey de tu vida. Sigo leyendo. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Vámonos a Mateo 25, 41. Luego habla Jesús y dice: luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Aquí le dice a los demonios ángeles. ¿Qué son los demonios? ¿Qué son los ángeles malignos? Son parte de un reino perverso y malo que no está dividido, que se ponen de acuerdo, que entre ellos no hay competencia, saben cuál es su lugar y lo hacen de una manera excelente. Por eso es que puede mantenerse. Ahora, ¿dónde está el diablo? Hay quienes dicen: es que él está en el infierno, ¿no? Como y les ponen ahí las llamas porque él está ahí. No, aquí dice que el infierno no está preparado para ellos. Pero el reino satánico está donde hay perversidad, maldad, obscuridad e indiferencia hacia Dios. Ahí está. Y se acuerdan cuando Job, se presentaron todos los ángeles, los hijos de Dios, cuando en los tiempos de Job, cuando se escribió el libro, nos explican que también Satanás se presentó junto con los ángeles. Y Dios le preguntó: ¿de dónde vienes? ¿Y qué dice? De rodear la tierra y de andar por ella. Entonces Satanás no tiene un lugar fijo. Simplemente donde hay perversidad, maldad, obscuridad e indiferencia hacia Dios, ahí se mueve. Y eso me lleva a hablarte, y quizá con esto termino este tiempo. Termino de hablar de esto porque me interesa mucho. Ya hablamos del reino de las tinieblas, y quiero decirte que los demonios de Satanás son soldados que están a merced de lo que Satanás les pida hacer. Ellos no toman decisiones por sí mismos.
en el sentido de que pueden destruir, y si ya saben, en la línea ancestral de la familia Smith, espero que no haya una así aquí, hay adulterio, fornicación, hay alcoholismo, drogadicción, y la siguiente generación es aún más perversa porque así es. Sí, acuérdate que Satanás hace lo mismo pero en contrario. Y no es lo mismo, pero más barato, ¿eh? En contrario de Dios, Él dijo: yo pondré mi trono al lado del monte de Dios, al lado del trono de Dios. Él quiere lo mismo. Él ambicionó el poder, la majestad, el dominio, la autoridad del Dios Todopoderoso. Y entonces ya decíamos que si Dios es un Dios trino, también él tiene una trinidad diabólica. Entonces, si Dios dice que sobre aquellos que amamos a Dios vendría misericordia hasta siguiente generación, hasta 1000 generaciones, lo que hace Satanás es que toma el pecado del abuelo, el tatarabuelo, y va haciendo ese pecado peor. Y tú puedes buscar, aún estudiar los reyes en los libros de crónicas de primera y segunda de Reyes, cómo la maldad del rey anterior, al tener un hijo y no acercarse a Dios, la maldad de este siguiente hijo era peor que el anterior. Si Jezabel fue mala, su hija Talía fue aún peor, porque Jezabel ahora sí que nada más se registra que mató a Nabot por la viña que su esposo quería. Pero a Talía mató a todos sus descendientes y nada más le faltó uno porque lo escondió el sacerdote Joiada. Entonces la maldad se va a duplicar hasta que Dios por su misericordia irrumpe en nuestra vida. Hoy entiendo a esta preciosa mujer que en la iglesia donde estuve yendo el tiempo que viví en San Antonio, Texas, en mi juventud, esta mujer siempre pasaba llorando y decía: no fue allá, fue en la iglesia aquí en México, ya me acordé, antes de irme allá, que siempre pasaba y nos decía, se llamaba la Liga de Adolescentes. Y yo no sé por qué hay la Liga de Adolescentes, así se llamaba. Vamos a la Liga de Adolescentes. Lo bueno es que en ese tiempo no sabíamos lo que era ligar. Esa palabra no se entendía más que pues es una liga, ¿no? Pero en fin, entonces ella siempre nos hablaba y me acuerdo cómo lloraba y yo hasta decía: ay, ya va a empezar a llorar. ¿Cómo son los adolescentes, verdad? Uno abre aquí el corazón y ellos están así como que: ay. O sea, ¿vas a llorar? O sea, eso no tiene nada que ver. O sea, ¿por qué vas a llorar? ¿No? Bueno, yo no le hablaba así, pero en mi interior yo estaba así, ¿no? Y entonces ella empezaba a llorar y decía: es que yo le doy gracias a Dios porque vengo de 4 generaciones de brujos y brujas en Venezuela. Y a mí me enseñaron, y desde los 5 años yo fui entrenada para ser medium y oír a los demonios. A los 11, 12 años yo ya tenía interacción con demonios de personas que venían a hablar con el abuelo, la abuela, el tatarabuelo, y yo oía a los demonios y les decía, y me pagaban mucho por hacer eso. Y ella lloraba y decía: hoy tengo gracias, agradezco a Dios por su misericordia porque yo no merecía la salvación. Y hoy que veo cómo funciona el enemigo, cómo de veras está detrás de ti para destruirte, empecé a aplaudir el hecho de que tú estuvieras aquí. Empecé a festejar y celebrar el hecho de que tú estuvieras aquí aunque llegues tarde. No quiero que llegues tarde, pero si ya llegaste, eres bienvenido. Y le doy gracias a Dios porque estás aquí y porque yo también estoy aquí. Porque si tú y yo estamos hoy aquí, somos un milagro de Dios para este mundo. Y este mundo de alguna manera necesita tu vida y mi vida para hacer cambios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Nuestro punto número 4, y este es el más importante. Hemos hablado como Jesús habló del reino de Satanás y nos dice que no debemos estar desunidos. Mateo, lo siguiente es que el reino de Dios
Y esto nos tiene que quedar muy claro, porque no quiero que te vayas aquí con miedo de que, ay, el diablo es bien gacho. No, no quiero que te vayas de aquí con miedo, porque el reino de Dios, ¿qué dice ahí? Es más poderoso. Esto es doctrina. El diablo es malo, Dios es bueno. El reino de Satanás es muy malo, pero el reino de Dios es aún más poderoso. Y si el diablo puede dañarte y puede destruir, pues Jesús apareció para deshacer las obras de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque su reino, que fue profetizado en libros del Antiguo Testamento, por profetas del Antiguo Testamento, el reino de Dios es aún más poderoso. Así es que ese aplauso es para Dios, y dígale: gracias, Señor, por establecer tu reino en mí y en medio de nosotros. Gracias, Señor. Y quiero que vayamos a Mateo 12:28. Y fíjate lo que dice Jesús. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso tiene un solo significado, y el significado es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. El reino de Dios ha llegado a ustedes. Este reino es de Dios, y es un reino especialmente poderoso, y también es un reino profetizado. Vámonos a Daniel 2:44. ¿Se acuerdan cuando Nabucodonosor tuvo este sueño de que había una estatua con diferentes tipos de material? Y entonces llega el momento en que Daniel, Dios le da la interpretación de este sueño, y después dice en Daniel 2:44: en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá ¿un qué? Un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que ¿qué? Permanecerá ¿hasta cuándo? Para siempre. Y este reino, que es el reino de Dios, ¿qué hará? Hará pedazos a todos estos reinos. Entonces, el reino de Dios hace pedazos al reino de Satanás. Y por eso es tan importante que tú soportes la guerra, que aguante la batalla, que apechugue, y que aunque usted se sienta que no puede más, porque mire, cuando queremos empezar a leer la Biblia hay ataques, ¿sí o no? Cuando queremos orar más temprano nos da más sueño. Cuando queremos meternos en un ayuno nos da más hambre. Porque nadie de ustedes me ha llamado: pastora, tengo un problemón, ayúdeme por favor, porque cuando quiero ver Netflix, no hombre, qué ataques. Suena el teléfono, me llaman por el WhatsApp, me hacen esto, me hacen aquello. No, cuando veo Netflix me llaman a orar. Ay, qué gacho. Nadie me ha pedido consejería por eso. Pero sí hay personas que me dicen: pastora, créame que he tratado de ir a la iglesia y algo me pasa cada domingo. Se me poncha la llanta, o me quedo sin dinero, algo sucede. Y sí lo creo, porque el diablo no quiere que tú y yo nos acerquemos a Dios. Voy a seguir leyendo otra visión que tuvo Daniel en el capítulo 7:13. Dice: en esta visión nocturna vi que alguien con aspecto humano, aquí está Jesús, venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano. Perdón, el anciano es quien representa a Jesús, el anciano de días. Y fue llevado a su presencia, y a este anciano, ¿qué se le dio? Autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Y su dominio es dominio sempiterno, eterno, que no pasará, y su reino jamás será destruido. ¿Ya estás tomando fe? Que aunque el otro reino no es dividido, es destruido. Ese sí va a ser despedazado, pero el reino de Jesús no. Hebreos 13:8 nos dice: Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces su reino es eterno, y su reino nunca será destruido. Entonces, ¿de qué lado estás? Yo no sé si usted se acuerda de un tema que me encantaría que el hilo pudiera volver a dar, acerca de que no hay manera de estar a la mitad.
O estás o no estás. Por eso Jesús dijo: el que no es conmigo está contra mí. Yo sé que a lo mejor tú estás pasando una crisis. Alguna crisis de fe, alguna crisis. A lo mejor estás pasando crisis de ansiedad, estás pasando crisis en tu matrimonio. No sabes qué hacer. Pero hoy quiero decirte: toma los pensamientos de Dios. Y a lo mejor el pensamiento más alto de Dios es que te va a decir: perdona. Y tú vas a decir: no, Señor, ¿cómo voy a perdonar? Pero esos son los pensamientos más altos. Y tú te quedas con tu carnalidad, vas a luchar y vas a sufrir. Te lo dice alguien que ha luchado y ha sufrido. Pero al final Dios siempre tiene la razón. Y entonces cuando tú decides: ok, voy a quitar mi carnalidad, ¿qué quieres que haga? Que perdone, ok. Y a lo mejor Dios te dice: no es el tiempo de hacer esto, de hacer aquello, espera. Y tú dices: ya esperé un día, Señor. Y vuelve el Señor bien lindo, hasta palabra profética el Señor te dice que esperes. Y tú dices: ya llevo 2 semanas, Padre. Así estaba el Abraham, 25 años esperando por su Isaac. 25 años, no juegues, es la edad de Elí. Y vean qué grandote está. Yo hubiera dicho: no, Nel, oí mal a Dios, la neta, no. O sea, se cancela todo. Y lo hubiera hecho a los 3 meses a lo mejor. Él ya tenía 20, pero Jesús 25 años esperando. Pero Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En la parábola del sembrador, Jesús nos dice que habrá ataques del enemigo y que esas aves representan la actividad de Satanás, que tratará de destruir lo que Dios ha sembrado en tu vida. Y a lo mejor esa semilla la sembró cuando tú eras niño. Me acuerdo de un hombre que me dijo: pastora, yo que ahora es pastor, me dice: yo oí de esas cajitas que dan en Navidad. Yo recibí una en una iglesia a la vuelta de mi casa allá en Sonora. Y nos hablaron de Jesús, y mi mamá, con tal de que el domingo la dejáramos dormir, nos mandaba esa misión. Y nos hablaban de Cristo, y esa semilla quedó aquí. Algo pasó en la misión que dejaron de ir, se disolvió. Yo no volví a oír de Jesús hasta que estaba metido en las drogas, en el alcohol y en el narcotráfico. Pero esa semilla había sido sembrada cuando yo tenía 5 años. Y Dios, ¿sabías tú que hay semillas que pueden estar guardadas por mucho tiempo? Y una vez que le pones el correcto catalizador, germina. Y este hombre tenía una semilla que había sido guardada hace muchos años en su infancia. Ayer estuve con un pastor que cuando me contó toda su vida, bueno, no toda, pero lo poquito que oí me dio miedo. Me dice: pastor, a los 12 años yo traía un cuerno de chivo. Mi papá ya vendía droga en los Estados Unidos y me usaba a mí para transportarla, y a mis hermanos. A mi papá lo agarran en los Estados Unidos y yo me vengo a México, y aquí no necesitábamos cruzar la droga. Aquí en México se ganaba muy bien. Entonces yo tenía 11, desde los 8 años me enseñaron a disparar, y empecé yo a salir. A los 17 me caso. Claro que mi matrimonio fue un fracaso. Y a los 25, en un concurso de belleza del estado de Guerrero, estoy drogado, tomado. Y yo era de los que le decía a mis achichincles: ese cuate no me gustó cómo me vio, sáquenlo. Y lo sacaban a golpes y lo golpeaban porque me había visto mal. La gente me tenía mucho miedo. Y en eso veo pasar a una mujer que me atrapó. Y me acuerdo que le dije: qué chula estás, mamacita. Esa mujer era hija de pastor. Y volteo a la esposa, que se convirtió en... ¿y tú qué estabas haciendo ahí?, le digo. Me dice: pastora, nunca había yo ido a un certamen de belleza, a una fiesta del mundo. Nunca, yo no sé bailar, yo no sé nada de eso. Pero me llevaron y mi papá dijo: bueno, ya tienes 19 años, ve. Y ese hombre la empezó a seguir, a seguir, a seguir. Y este pastor me dice: yo sé que Dios envió a mi esposa, porque hoy yo estaría muerto.
Y me enamoré de esta mujer con su pelote, porque aparte ellos son de una denominación que la mujer, si se corta tantito el pelo, se va al infierno. Entonces dice, ella llevaba el pelo hasta acá, pastora. Y yo dije, está preciosa. Se enamoró de ella y empezó a ir a la iglesia. Y le empezaron a decir a mi suegro, metiste al diablo a tu congregación. ¿Se acuerdan de ese que acabamos de leer, que se levantó? Has venido, Jesús, a esto. Cállate y sal de ese hombre. Gracias a Dios que no estaba toda la sinagoga endemoniada, nada más fue uno. Y Dios liberó a ese joven. Dice que al mes entregó todo. Entregó el negocio, entregó las armas y entregó toda su vida al Señor. Me dice, hasta el día de hoy, pastora, hay gente que me dijeron, hasta que no pasen 10 años te creemos. Porque hay quienes según se han entregado a Jesús y al mes que les falta dinero, que tienen un problema, regresan. Por eso te digo que cuando la semilla es sembrada, automáticamente viene Satanás para destruirnos. ¿Cómo protegemos la semilla? Voy a decir rápidamente esto. Mateo 4:17, punto número 1, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos aprender a reprender al enemigo. Y aquí no voy a terminar hoy las estrategias que Dios nos ha dado para echar fuera a Satanás, pero sí quiero decirte que el reino de Dios es más poderoso, por lo tanto no tienes nada que temer. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a enseñar, a predicar. Arrepiéntanse, es lo primero que necesitamos, vivir una vida de arrepentimiento, porque el reino de los cielos está cerca. Punto número 2. Entonces el punto número 1 es vivir una vida de arrepentimiento continua. En el libro de Hechos dice que debemos de vivir una vida de arrepentimiento para recibir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y ahorita que ya está empezando a hacer calor, ¿a poco no necesitamos tiempos de refrigerio? Y cuando vas al refri y abres y sacas esa cosa negra burbujeante y la agarras y dices, ay, qué flojera me da tomármela, qué feo, ¿verdad que no? Entonces la vida de arrepentimiento es una vida exitosa y excitante. Así. Son tiempos de refrigerio, porque diario fallamos al Señor, diario tomamos decisiones que van a traer consecuencias equivocadas a nuestra vida, y diario necesitamos, al despertar, antes de tomar esto, porque estoy segura, sin ser profeta, que en cuanto nos despertamos, ¿qué dice? ¿Me contestó este o no? ¿Me contestó esta? Me dejó en visto, ¿verdad? En lugar de orar, en lugar de leer, en lugar de buscar a Dios, estamos viendo, ya nos metemos al baño enojados porque me dejó en visto. Entonces diario nos tenemos que arrepentir. Segundo punto, por favor, es que tenemos que creer en la salvación, creer en las buenas noticias. Y esto es para todos los cristianos, así tengas años de conocer del Señor, tienes que creer. Y dice Marcos 1:15, se ha cumplido el tiempo, decía Jesús, el reino de Dios está cerca. Y aquí añade, no solamente arrepiéntanse, sino también crean en las buenas noticias. Conforme pasa el tiempo, hermanos, tendemos a dejar el evangelio, las buenas noticias de lado y decir, ya sé que Jesús vino a salvarme, ya sé que murió en la cruz por mí. Si tú dejas de asombrarte de la misericordia de Dios, cuidado, porque has dejado de creer. Y esa falta de fe se convierte en incredulidad, y esa incredulidad hace que nuestro corazón se haga duro. ¿Y qué le pasa a la semilla que cae en el terreno duro? Satanás viene y se lleva la semilla, y eso no quieres. Por eso tenemos que ir al revés, creer, mantener nuestro corazón fresco, emocionarnos de la prédica, del hecho de que Jesús vino por nosotros a salvarnos. Y no sé si ya terminé. Y lo tercero, con esto ahora sí ya termino. Lo tercero es
creer que Jesús te ha dado poder y autoridad. Creer y recibir poder y autoridad. No es lo mismo. Hay quienes tienen poder y no tienen autoridad. ¿Cuántos padres de familia tienen el poder pero no toman la autoridad? ¿Cuántos tienen la autoridad y aunque hablen y griten no tienen el poder? Dice en Lucas 9, 1 y 2, habiendo reunido a sus 12, solo a los 12, Jesús les dio las dos cosas: poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió ¿a qué? A predicar el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Arrepentimiento y creer en las buenas nuevas, el evangelio, y sanar a los enfermos. Fíjate, cuando ve Jesús que llegan los 12 y dicen sí, o sea, nuestra campaña de evangelismo fue un éxito. Entonces vámonos al siguiente capítulo, Lucas capítulo 10, versículo 1. Después de esto, de que Jesús envió a los 12 y que pasaron otras cosas, el Señor escogió a otros 72. ¿Para qué? Para enviarlos de dos en dos delante de él a todo el pueblo y al lugar donde él pensaba ir. O sea, él decía: preparen el camino, yo voy a llegar en 2 semanas, ustedes van primero. Vamos a saltarnos hasta el versículo 17 de Lucas 10. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús contesta: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Respondió él: sí, les he dado. ¿Quién da la autoridad? Jesús. Les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les hará daño. Sin embargo, esto es muy importante, por eso las buenas noticias son tan importantes. No se alegren de que ustedes puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Eso es lo más importante, les dice Jesús. Ahora, imagínate, estos 72 prepararon el camino. Jesús iba a llegar allá a predicar y salvar a los de esos pueblos. Mandaba a los 12, después mandó a 72. Pero escúchame bien, la autoridad la da Jesús, como lo acabamos de leer, pero el poder lo da el Espíritu Santo. Por eso hace rato decía que tan importante es la llenura del Espíritu Santo. El poder, Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. De tal manera que las cosas que yo hice, ustedes también las harán. Y ahora, ese poder y esa autoridad la recibieron primero los 12, después 72. Y ahora escucha, vamos a Marcos 17, 16 y con esto termino. Estas señales acompañarán a los que crean. ¿Crees? Esto es para ti. Recibe el poder y la autoridad de ese enemigo que quiere destruirte, en contra de ese enemigo que quiere destruir la semilla sembrada en tu vida. Dice: estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre, ya te expliqué qué significa en mi nombre. En mi nombre significa: hago lo que Él me pide, Él es mi Señor, soy obediente. Si me dice que perdono, perdono. Si me dice que apague Netflix a orar, lo voy a hacer. Si me dice que me levante más temprano a orar, lo voy a hacer. Si me dice que olvide esto, si me dice que me aprenda de memoria la palabra, la próxima semana viene el salmista, pero hasta que Dios me permita, entonces voy a hablarles de algo que Satanás no soporta. Tú no te lo quieres perder. Pero dice aquí: en mi nombre expulsarán demonios. Por favor, hermanos, esto ya no es para los 12, para los 72. Esto es para ti y para mí. Jesús dijo: ya los 12 lo hicieron gacha, la armaron chido. Los 72, no hombre, hasta llegaron asombrados y anonadados, alucinados. Se nos someten los demonios. Pero ahora, dice Jesús, todos ustedes podrán echar fuera demonios. No me ande llamando. Por eso el cuarto punto que aquí te dije para proteger las semillas es que tú recibas el poder y la autoridad.
Yo no puedo recibirla por ti. Aunque yo te ponga las manos encima, te eche todo el aceite, hasta te dé una buena cachetada, no va a pasar nada. Ándele, reciba. No, neta, hace 30 años hubo predicadores que con golpes sacaban fuera a los demonios. Yo dije, yo quiero eso. Y yo quiero sacar uno de cierta persona. No, no es cierto. No, neta, o sea, necesitamos recibirlo. Yo no puedo recibirlo por ti. Eso es algo personal. Que tú lo creas. Que la dureza de tu corazón deje de ser y digas, Señor, si tú dices que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y hoy eres el mismo, y cosas mayores que las que tú hiciste yo haré, yo te lo creo. Y cuando se presente ese endemoniado, que puede ser alguien de tu familia, ya te vino, pues puede ser la tía fulana, no sé, quizás sí esté endemoniado, quizás sí, no sé, a lo mejor el endemoniado eres tú. Pero tú tienes poder y autoridad. Oí el testimonio de Alan Vincent, un apóstol en la India, bautista 100%. No conocía al Espíritu Santo ni la llenura del Espíritu Santo. Pero Dios le dijo un día, si tú crees todo lo que está en la Biblia, yo te voy a dar poder y autoridad como esos discípulos. Y dice que él empezó a orar y vino el Espíritu Santo sobre él. Dice que él cayó. Dice, no me acuerdo qué pasó, pero cuando me desperté yo sé que Dios me liberó, porque era un relajo todo eso. Pero yo recibí el poder del Espíritu Santo y a partir de ahí fundé una iglesia en India. ¿Cuál es la capital de India? Nueva Delhi. Y en Nepal es Katmandú. Bueno, en varios lugares de ahí, no recuerdo las ciudades. Bangladesh, él empezó a levantar. Fueron primero 100 iglesias, después 200, después 500 iglesias en un país politeísta, porque recibió poder. Jesús te da la autoridad, el Espíritu Santo te da el poder. ¿Cómo? Con tu relación con Jesús, con el Espíritu Santo. Ponte de pie, por favor. Gracias por esperar a que yo terminara este tema del día de hoy. Yo espero con todo mi corazón que tú estés preparado para la guerra y que sepas que cuando Dios te ha dado un llamado, un ministerio, Satanás no quiere que tú te muevas en ese ministerio. Y sí, va a poner todo lo facilito para que caigas en el pecado, para que caigas en la incredulidad, para que te alejes del Señor y para que sigas prendiendo Netflix más de lo que oras, más de lo que buscas la palabra de Dios. Pero hoy el Señor nos dijo que está mandando agua. Netflix no va a apagar tu sed. Solo la palabra de Dios apaga tu sed. Solo su presencia lo hace. Señor, haznos una iglesia que no esté en estos dos extremos de ver a demonios en todas partes o de ignorar al enemigo. Señor, ayúdanos a ser personas que tomamos la autoridad que tú nos has dado y el poder que viene del Espíritu Santo para echar fuera a los demonios. Padre, yo te ruego que aquellos que hoy están en este lugar y están atrapados en las páginas del internet por la pornografía, y que el enemigo ha estado tocando a la puerta de sus corazones para volver a abrir esas páginas del internet, de lesbianismo, de homosexualismo, de perversión sexual, que esas imágenes que vienen constantemente contra nuestros jóvenes, adultos, niños, ancianos, de perversión, sea de violencia, sea de sexual, de perversión de cualquier tipo, Señor. Te ruego, Padre, que cuando venga ese ataque, tu Espíritu Santo les ayude. Ayúdanos, Señor.
en las tentaciones que el enemigo ha lanzado contra nosotros. Danos el poder. Danos la autoridad. Permite que las familias de esta iglesia estén unidas. Y si solo viene uno representando esa familia, si solo viene una joven, un joven, y su familia está dividida, Señor, que esa joven, ese joven pueda ser tan valiente para vivir para ti. Y que tarde o temprano su familia también pueda acompañarle. Señor, que sus oraciones, las oraciones de esta iglesia puedan ser contestadas. Que las oraciones de cada padre de familia, de ese representante de las familias, puedan ser contestadas. Aviva nuestra fe. Trae un avivamiento sobre esta congregación, Señor, sobre las familias que somos parte de esta congregación. Trae un avivamiento en esta alcaldía. Trae un avivamiento en nuestra ciudad, oh Dios. Y úsanos a nosotros si tienes a bien usarnos. Aquí están nuestros panes y nuestros peces, y aquí están nuestros dones y nuestros talentos. Hoy renunciamos a la crítica, al chisme. Hoy renunciamos a todo aquello que nos ha quitado el tiempo para buscarte en oración. En el nombre de Jesús echamos fuera todo aquello que el enemigo está usando para destruirnos. Toda depresión, toda tristeza, y aún esa crisis en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu relación con tus hijos que estás pasando, hoy ponla delante del Señor y reprende al diablo. Dile: demonio, vete de mi familia, vete de mi matrimonio, vete de mi salud, vete de mis finanzas. No tocas la semilla que Dios me ha dado, no tocas lo que el Señor me ha estado hablando. Te vas en el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres santo, Señor. Vamos a orar para ser despedidos. Levante sus manos. Señor, hoy bendigo la vida de tus hijos, la vida de la iglesia. Declaro, Señor, que no hay nada difícil para ellos, que reciben la autoridad tuya, Jesús, en tu nombre, porque viven debajo de tus leyes, estatutos, de tu amor inagotable y de tu señorío. También declaro que ellos viven bajo tu poder, Espíritu Santo, y que son llenos de tu Espíritu. Te pido, Señor, que aquellos que todavía no reciben las lenguas, que puedan recibirlo lo antes posible. Y que aquellos, Señor, que van a trabajar sean guardados, los que van a la escuela sean guardados, ya que mañana entra el semáforo verde. Guarda tu iglesia y que sigamos guardando también los protocolos de sanidad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo pues a tu iglesia. Amén, amén, amén. Dele un aplauso al Señor.